buenos días. A nombre de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado y del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, les brindamos la más cordial bienvenida a la capacitación de control interno y administración de riesgos dirigida a organismos autónomos estatales en el marco de las Jornadas Anticorrupción 2024. Agradecemos el acompañamiento de las autoridades presentes, así como a las funcionarias y funcionarios públicos de los diferentes organismos autónomos y de los órganos internos de control. A continuación, tengo el honor de presentar a quienes nos acompañan en la mesa del Presidium. Está presente el licenciado Roberto Javier Fierro Duarte, secretario de la Función Pública. Bienvenido. Asimismo, nos acompaña la maestra Roxana García Moreno, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Está presente la licenciada Laura Gursa Haidar, subsecretaria de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, le damos una cordial bienvenida al licenciado Javier Armando Mejía Jacobo, director de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. Agradecemos también la presencia de los magistrados integrantes de este órgano. El magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez está presente. Fuerte el aplauso, por favor. Y también el doctor Hugo Molina, magistrado de este órgano jurisdiccional. Para iniciar con este evento, invitamos a la magistrada presidenta para que nos rinda un mensaje. Buenos días. A nombre de mis compañeros de pleno, el magistrado Hugo Molina Martínez y el magistrado Gabriel Sepúlveda Ramírez, es un honor para mí dar la bienvenida a todos ustedes en este importante evento que se lleva a cabo en su casa, el Tribunal Estatal Electoral. Quiero expresar mi agradecimiento por la presencia del licenciado Roberto Javier Fierro Duarte, secretario de la Función Pública, así como a la licenciada Laura Gursa, secretaria de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, y al licenciado Javier Armando Mejía Jacobo, director de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Su presencia resalta la importancia de este encuentro. Bienvenidos. Hoy tenemos la fortuna de contar con una plática sobre la relevancia de establecer mecanismos de control interno, acompañada también de un curso de sensibilización que abordará el control interno y la administración de riesgos. Esta capacitación responde a la necesidad de implementar sistemas de control interno efectivos que no solo contribuyan a una gestión más eficiente de nuestras instituciones, sino que también nos fortalezcan y protejan como funcionarios públicos. Un adecuado control interno y una correcta administración de riesgos son fundamentales para lograr una mejora continua y una gestión eficiente. Es esencial involucrar a todas y todos los servidores públicos de nuestra entidad, en especial aquellos que conocen y que participan activamente en nuestros procesos. Sin embargo, es común que exista una percepción errónea acerca de esta dinámica. No se trata de un mero requisito adicional que genere más trabajo. No se limita solo a llenar formularios por el simple hecho de hacerlos. Y definitivamente no podemos asumir que ya contamos con controles adecuados solo por cumplir un estándar. Más aún, estas responsabilidades no deben de recaer únicamente en unas cuantas personas. Este proceso representa un verdadero ejercicio de autoevaluación que requiere la participación activa de todas las áreas de gobierno. Es una herramienta que nos permitirá desempeñar nuestra labor de manera más eficiente y más productiva.
Los beneficios de contar con un adecuado control interno son significativos. Mejoran la percepción de que la ciudadanía tiene sobre nuestras instituciones, generando un valor añadido al ejercicio público. Además, fortalecen la transparencia en la rendición de cuentas, promueven un comportamiento institucional ético y consolidan valores morales internos, fomentan una activa rendición de cuentas y robustecen el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas. Quisiera aprovechar esta ocasión para felicitar al secretario de la Función Pública, el licenciado Javier Fierro Duarte, por la presentación del programa Fortalecimiento de la Estrategia de Integridad y Anticorrupción. Esta estrategia, con sus ejes de blindaje, coordinación y cooperación, así como desarrollo administrativo informático, ética e integridad, intervención ciudadana, profesionalización y transparencia, sin duda contribuirán a que logremos buenas prácticas y mantengamos canales de supervisión, acercándonos así a alcanzar el bien común. Finalmente, los invito a aprovechar al máximo esta capacitación. Cuanto más preparados estemos como organismos constitucionales autónomos del Estado de Chihuahua en temas de control interno y administración de riesgos, más ventaja competitiva institucional incorporaremos, generando un valor añadido al servicio público. De esta manera, consolidaremos nuestras instituciones y construiremos una democracia más robusta. De nuevo, bienvenidos y muchísimas gracias. Agradecemos las valiosas palabras de la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. A continuación, le cedemos el uso de la voz al licenciado Roberto Javier Fierro Duarte, secretario de la Función Pública, para que nos dirija un mensaje. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar en este evento en el que sumamos esfuerzos para fortalecer a los órganos autónomos en materias de control interno y administración de riesgos. Primero, quiero saludar afectuosamente a quienes me acompañan en el presidio y que ya fueron debidamente presentados, pero en especial agradezco a la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Socorro Roxana García Moreno, por recibirnos aquí en este recinto y desde luego por brindar todas las facilidades para llevar a cabo esta jornada de capacitación que se efectúa en el marco del fortalecimiento de la estrategia de integridad y anticorrupción. En el gobierno del Estado, gracias, presidenta magistrada, en el gobierno del Estado sabemos el rol y la figura que representan los órganos autónomos ante la ciudadanía, principalmente porque son aquellos que garantizan la independencia, imparcialidad, en áreas específicas como la regulación, la supervisión y la protección de derechos. Es por ello que también aquí el control interno es una herramienta esencial y su importancia se magnifica aún más en las instituciones autónomas, toda vez que se les permite actuar con mayor objetividad y es indispensable promover la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia. Esto hace aún más crítico que sus operaciones se realicen con altos estándares de integridad. Por eso lo he dicho y lo reitero, la mejor herramienta preventiva es el control interno, pues así aseguramos cada acción, cada decisión, que cada decisión cumpla con los principios de legalidad y de transparencia. Desde la Secretaría de la Función Pública promovemos la implementación de las buenas prácticas en el control interno y la administración de riesgos. Este enfoque permite mejorar la capacidad institucional para alcanzar aquellas metas y objetivos que nos permiten garantizar la adecuada distribución de los recursos y al mismo tiempo prevenir actos de corrupción que socaven la confianza de la sociedad. Porque una de las principales tareas y responsabilidades que tenemos como servidores públicos es precisamente no defraudar a la ciudadanía y responderle con acciones concretas que les beneficien en sus vidas. Un sistema de control interno bien diseñado y ejecutado permite identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales. Asegura que las actividades institucionales se realicen con tal transparencia,
Por eso el control interno debe verse como un proceso continuo de mejora. Esto sin duda contribuye a crear un ambiente de confianza, certidumbre y seguridad dentro de las instituciones como de cara a la sociedad chihuahuense a la que vivimos, a la que servimos. En el gobierno del Estado estamos trabajando para que se respeten los derechos de los ciudadanos y se mantenga el equilibrio de poderes en nuestro sistema político. Debemos abrazar con fuerza la idea de que el control interno se trata de ofrecer a la ciudadanía atención, servicios, programas más eficientes y confiables. Cuando los ciudadanos ven que las autoridades actúan con sensibilidad, honestidad y eficiencia, cuando ven que siguen procedimientos transparentes y gestionan los recursos de manera adecuada, se fortalece la confianza. Por eso, que nunca se nos olvide que nuestra prioridad como funcionarios públicos es servir a la ciudadanía. Este es nuestro enfoque. Los chihuahuenses son el centro de este gobierno y a quienes nos debemos. Tenemos que ser conscientes que el control interno tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que otorgamos y mejora nuestra capacidad de gestionar, administrar el dinero y los bienes del Estado. En este contexto de cambios que vive nuestro país, es muy importante que los organismos autónomos se fortalezcan y se adapten a las nuevas realidades. Es hora de entender que el control interno es la última instancia, en última instancia, un medio para ofrecer un mejor futuro a todos los chihuahuenses. Yo estoy puesto para colaborar y lograr estos objetivos. Cuenten conmigo. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del licenciado Roberto Fierro, secretario de la Función Pública. Para continuar con nuestro programa, nuevamente agradecemos a nuestro honorable presidium. Los invitamos a tomar asiento porque vamos a iniciar con la plática sobre la importancia de contar con mecanismos de control interno a cargo del licenciado Víctor Humberto Gutiérrez Sotelo, director general técnico de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública. Con esto vamos a iniciar esta jornada de capacitación, así que pues les agradecemos que sigan en sus lugares. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Un gran gusto estar aquí. Diré literalmente que me siento como en casa. Literalmente, porque esta es la casa de mis padres. Me siento literalmente en casa. Y no solamente en casa, me siento entre colegas, entre expertos en estos temas de control interno, riesgos. Y bien, este tipo de sesiones pues son para retroalimentarnos, para aprender todos de la experiencia de todos. Un jefe que tenía ahí en la Ciudad de México contaba los años de experiencia de cada uno de sus colaboradores. Y bueno, éramos 4 o 5 y ya ahí juntaba como 60, 70 años. Gracias. Si aquí juntamos la experiencia que hay en este salón, pues Dios nos ampare. Deben ser 2,000, 3,000 años de experiencia en estos temas. Y bueno, con esas reservas y que estoy con un público experto, hablaremos de control interno y de la importancia del control interno en la gestión pública contemporánea, pero más que enfocarme en el tema de control interno stricto sensu, que es lo que tocarán mis compañeros de la Subsecretaría de Buen Gobierno, yo quiero hacer una mirada panorámica del tema de control, porque tengo la impresión de que a veces este tipo de panorámica no la tenemos muy clara, incluso los que nos consideramos expertos en temas de control interno. Y bueno, dicho lo anterior, en las pantallas, nada más que las pantallas, bueno, acá está ya, perdón, pues yo, ya saben que a mí me gusta caminar, ¿no? Y muy honrado de contar aquí con los magistrados, mi jefe, el secretario, ¿sí?, la subsecretaria y compañeros titulares de los órganos internos de control,
tanto de los órganos autónomos como de la administración pública del Estado. Bueno, vamos a hablar de control interno. ¿Recuerdan aquel anuncio de tequila, que hablemos de tequila? ¿Sí? Hablemos de tequila, ¿no? Vamos a hablar de control interno. ¿Sí? Yo he dado pláticas a capacitación durante muchos años, ya les he dicho, en la Ciudad de México, más de 20 años, y este es el formato que siempre he usado, pláticas jurídicas les he denominado. Sigo un principio que se llama de sencillez sin superficialidad, es decir, sencillo pero preciso el tema. Estos son los objetivos que persigo con esta plática. Pues el tema de qué es el control en el ámbito gubernamental mexicano, qué es el control interno en sentido amplio en el ámbito gubernamental, qué es el control interno en estricto sentido, qué es el control externo en la administración pública y en el gobierno en general, y por último las características generales del COSO, muy generales porque mis compañeros de la Subsecretaría de Buen Gobierno serán quienes expongan el detalle. Hay un control de controles en México que a veces pasa desapercibido cuando se dan cursos de control interno y nos enfocamos en las disposiciones y en el marco integrado de control interno y muchas veces solayamos este tipo de cosas. ¿Qué significa el verbo controlar? Ejercer el control sobre algo o alguien, moderarse, templarse. ¿Qué significa el sustantivo control? Comprobación, inspección, fiscalización, intervención, dominio, autoridad, mando, preponderancia, oficina, despacho y dependencia donde se controla. Todas estas acepciones pues no son muy familiares a todos nosotros, ¿no?, que estamos en este medio. Aquí pongo esta lámina del origen del Estado para reafirmar la idea que les quiero expresar. ¿Cuándo surge el Estado? Se nota que soy profesor de teoría del Estado, ¿no? Bueno, ahí hay dos grandes corrientes, una dice que la visión socialista, ¿no?, desde que hay explotación del hombre por el hombre, hay Estado, entonces tendríamos Mesopotamia, Egipto, etcétera, ¿no? Y hay otra, la versión occidental, sobre todo alemana y francesa, que dice que por Estado solamente entendemos Estado de Derecho. Y si es así, pues solamente a partir de la Revolución Francesa, digamos que tenemos estas nociones, la Revolución Inglesa, que fue anterior, cuando el Estado es estrictamente de derecho, anteriormente les denominan organizaciones políticas, simplemente. Pero independientemente de la postura que asumamos o la que nos convenza, actualmente hay dos hechos evidentes. El primero es que existe el Estado, nadie lo duda, y el segundo es que el Estado siempre ha requerido controles, siempre. Aún en el absolutismo el rey necesitaba saber, el emperador, qué estaba pasando ahí con la administración del imperio, del reino, etcétera, y para eso tenía una estructura burocrática. Vamos al control de controles. ¿Qué decía Montesquieu del espíritu de las leyes? Él introdujo en el discurso político, en la ciencia política, en el derecho, con mayor fortaleza la teoría de la división de poderes. ¿Sí? 3 poderes, que el poder controle al poder. Esa es la idea de la división de poderes, que el poder controle al poder para que no se limite la libertad de las personas. Ahí hay un gran control en esta teoría que está en nuestra Constitución, que el poder controle al poder. Luego tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en su artículo 16 dice: toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución. Ahí tenemos pues 2 controles fundamentales: derechos individuales y división de poderes, a tal grado que si no existen esas instituciones, los franceses nos dijeron, no hay Constitución.
que el poder se controle a sí mismo. Es la idea de las dos instituciones. Aquí acudí a una cita de uno de los grandes del derecho público, Hermann Heller, que nos dice lo siguiente: implica una incomprensión radical y peligrosa del Estado de Derecho constitucional el considerar la división de poderes y los derechos fundamentales como dos instituciones independientes una de otra. Pues ahí tenemos que estas instituciones van juntas siempre, división de poderes y derechos individuales, porque en el fondo persiguen lo mismo, proteger la libertad de las personas. Es decir, que no tengamos un Estado absolutista, un Estado monárquico. Eso es lo que persiguen estas dos instituciones. Entonces, una gran conclusión, la primera gran conclusión, es que tenemos un primer control en el sector público mexicano, y esa es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el control de controles, principio de legalidad. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Ese es un gran control. Y es un principio que está establecido en beneficio de los particulares, de los gobernados, que el Estado no se excede en sus funciones y que si me quiere causar un acto de molestia o de privación, cumpla con lo que está prescrito previamente. Vamos a hablar de un control interno, lato sensu, porque desde 2006, digamos, que se expidieron las disposiciones allá a nivel federal, nos hemos quedado en las disposiciones y hemos perdido de vista que el control interno es un concepto más amplio que lo que existe en las disposiciones. Y vamos a platicarlo enseguida. 3 preguntas para reflexionar. ¿Desde cuándo existe control interno en la administración pública mexicana y en el Estado mexicano en general? ¿Desde cuándo? 2. ¿En cuál metodología se basa el famoso marco integrado de control interno, que es el que rige en nuestro país? Y 3. ¿Cuándo surgió esta metodología? Como verán, la pregunta 3 y la pregunta 1 están íntimamente ligadas. Aquí cito un tataradista que tiene una gran obra sobre la Auditoría Superior de la Federación y sobre el control interno y externo, y nos dice lo siguiente: al analizar la historia del control interno en nuestro país, el refreno del gobierno, como el de los caballos, percibiremos la dificultad académica que plantea separar con precisión ejecutiva el decurso de la autorrestricción. Control interno es autorrestricción, con el trayecto del control externo. Es casi una invisible línea la que nos separa y a veces los confunde. Fíjense, a lo largo de la historia del control interno. Este mismo autor nos dice que el control interno del Ejecutivo Federal ha estado en diferentes instancias a través de la historia, mismas que se reseñan a lo largo de este trabajo. Es una cita esta, y a partir de 1995 está a cargo de la SECODAM. Y se practica tanto a priori como a posteriori. Además de complementarse con el control externo, tiene la posibilidad de intervenir en el curso de las acciones gubernamentales. Por tanto, la actuación de este autocontrol de la administración pública se realiza en distintas vertientes, ya que abarca desde los actos de verificación, vigilancia, recomendaciones, evaluación y corrección, hasta la imposición de sanciones administrativas. Como verán ustedes, las disposiciones de control interno no hablan de estos temas, en ese sentido. Y este autor habla del control interno desde los aztecas. Entonces el control interno existe siempre que hay una organización política. Siempre, siempre, siempre. Y ahora vamos al control externo, que este es mucho más sencillo, y es el que realiza el Congreso,
el Poder Legislativo, y aquí recordemos también que este control externo es el Poder Legislativo actuando como si fuera el pueblo. El pueblo mismo verifica, revisa, fiscaliza que los recursos que autorizó previamente en el presupuesto de egresos se gasten como él mismo lo dispuso. Esa es la teoría constitucional. Y la Auditoría Superior de la Federación y la Superior del Estado son, en ese sentido, órganos técnicos que le sirven al Poder Legislativo para tal efecto. Por lo tanto, debemos de entender que fiscalización superior, que es un concepto que se utiliza desde que se creó la Auditoría Superior de la Federación, equivale a control externo en nuestros días. Y ahora sí vamos al control interno stricto sensu, que a mi juicio y es el que se refiere a las disposiciones y al marco integrado. Nuevamente hago las preguntas: ¿desde cuándo hay control interno en la administración pública mexicana y en el Estado mexicano en general? ¿En cuál metodología se basa este control interno stricto sensu? ¿Y cuándo surgió esta metodología? El marco integrado de control interno se basa en la metodología COSO, como todos sabemos, y esta metodología se estableció en los Estados Unidos de América por 5 grandes agrupaciones de contadores, auditores, financieros, etcétera, que crearon esta metodología o esta organización a raíz de los grandes fraudes que hubo en Estados Unidos. Particularmente el más famoso fue el de Enron, ¿no?, donde se llevaban dobles contabilidades, etcétera, etcétera, y eso llevó a grandes fraudes, a la quiebra de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes verán, el COSO no estaba diseñado para los gobiernos. El COSO está diseñado para las empresas privadas en principio. El marco COSO sirve así como un modelo de control interno de gran utilidad, lo que nos dice Alejandro Riveros, un especialista español sobre estos temas, y también nos dice él mismo que esta metodología surge en el año de 1985, y pues yo vuelvo a hacer mi pregunta: ¿desde cuándo hay control interno en la administración? Si nos basáramos en las disposiciones, caeríamos en la respuesta inevitable que desde 1985, cosa que no es así. Hay control interno desde mucho antes, desde que hay organización política, quien manda, quien gobierna, necesita saber qué está pasando con el Estado. Y bueno, aquí está lo que les decía, cómo fue constituida, cuáles eran los grandes temas que trataba: la gestión de riesgos empresariales, el control interno y sobre todo, la lucha contra el fraude. Ese fue el motivo principal que originó esta metodología, la lucha contra el fraude, pero el fraude corporativo. Y luego pues ha ido evolucionando, tenemos COSO 1, COSO 2, COSO 3, y en el 92 se publicó el marco integrado de control interno, que era el COSO 1, y que tenía el objetivo de ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno. ¿Y qué pasó con el COSO en el sector público mexicano? Fue hasta 2006 que se publicaron las primeras disposiciones, se publicó el acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, el cual se basó en el modelo COSO. Vale decir que este modelo el acuerdo fue expedido por el entonces secretario, el licenciado Eduardo Romero, de aquí de Chihuahua, y fueron los primeros en el gobierno federal que introdujeron la metodología y las 5 famosas normas de control interno. Posteriormente, en 2010, el secretario Vega Casillas sustituyó este instrumento por uno más moderno, para finalmente en 2016 el subsecretario Vargas
emitió el último acuerdo que contiene este tipo de disposiciones y que rige en todo el gobierno federal, y que tuvo una reforma en 2018. Este es, pues, a nivel federal, el marco de COSO, adaptado al gobierno, y que bueno, que este es el modelo que hemos venido siguiendo nosotros desde entonces. Los estados, que normalmente hacemos lo que hace la federación, hemos replicado el modelo, en el caso de Chihuahua, con algunas variantes ahí que en el modelo, pero en general se siguen las 5 normas, y bueno, este es el control interno en estricto sentido, a mi juicio, es a juicio personal, ¿eh? Y bueno, ¿qué es el COSO? Aquí me voy a adelantar un poquito de lo que dicen las compañeras. De hecho, esta definición es de la presentación de la sensibilización en el marco de control interno. ¿Y qué nos dice que es el COSO? ¿Qué es este modelo? Es un proceso efectuado por la o el titular de la dependencia o entidad, la administración y en su caso por el órgano de gobierno. Aquí me detengo un poquito. Para que el COSO funcione, para que el marco integrado funcione, y también las compañeras y compañeros lo van a decir, se necesita que los titulares de las instituciones estén de acuerdo. Si no hay voluntad política, esto no avanza. ¿Por qué? Porque el control interno, en principio, el responsable del sistema es el titular de las instituciones. Entonces, eso es muy importante. Y aquí en Chihuahua pues hay voluntad política. Yo lo veo en todas las instituciones, entonces yo espero que sea en el caso de los organismos autónomos, y creo que así es. Bueno, ¿qué objeto tiene el COSO, el control interno? Es proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales. Aquí nuevamente hay palabras que parecen perdidas, pero no. Seguridad razonable es un término definido por las propias normas, porque normalmente todo lo entendemos como Dios nos da a entender, pero no, está prescrito en la norma y se refiere al tema de riesgos fundamentalmente, disminuir la posibilidad de que el riesgo se concrete y aumentar la posibilidad de cumplir los objetivos y metas institucionales, que también es muy importante saber cuáles son los objetivos y metas institucionales. Muchas instituciones no saben cuáles son sus objetivos y metas institucionales. Entonces es un problema, porque luego no, ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos a cumplir? ¿No? Pero bueno, y finalmente, pues la salvaguarda, como decía la magistrada presidenta, como decía el secretario, la salvaguarda de los recursos públicos. Que el dinero se gaste bien y que tenga el destino que debe tener, y no que termine en manos privadas, ¿no? Ajenas al fin para el cual fueron recaudados en un principio y luego destinados en un presupuesto. Aquí están las 5 normas que los compañeros de la subsecretaría les van a explicar con mayor amplitud. Yo nada más quiero hacer aquí 2 últimos comentarios. También yo he advertido a lo largo del tiempo que hay una gran confusión y muchas veces se toman como riesgos, para efectos de la segunda norma, cosas que ya no son riesgos, sino que ya son problemas, porque un riesgo es un evento, y un evento como tal es algo que puede ocurrir o no, ¿sí? Si a mí ya se me cayó la casa, eso no es un riesgo, ese es un problema. Y tiene que tratarse de otra manera, no como un riesgo. Y es muy común ver en las matrices de riesgos, etcétera, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Problemas convertidos en riesgos, y desde luego pues el grado de impacto es 9, la probabilidad de ocurrencia es 10, pues ya pasó, ¿no? Y bueno, son tecnicismos que a veces no tenemos en cuenta al momento de elaborar nuestros programas de administración de riesgos. Pues yo con esto termino, podremos hablar mucho más, pero les agradezco mucho que me hayan escuchado, un gran honor estar aquí con ustedes, un gran honor magistrados, magistradas, secretario, subsecretaria y compañeros. Muchas gracias y buen día.
Agradecemos las palabras del licenciado Víctor Humberto Gutiérrez, director general técnico de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, por esta valiosa plática. A continuación se impartirá el tema sensibilización de control interno y de administración de riesgos a cargo del licenciado Javier Armando Mejía Jacobo, director de Desarrollo Institucional, Fortalecimiento de la Gestión Pública, así como también por la maestra Lilian Victoria Chávez Garza y la licenciada Perla Susana Morales Galás, del Departamento de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública. Los invitamos para que pasen, por favor, y puedan dirigir esta capacitación. Muchísimas gracias. Nuevamente los invitamos para que sigan en sus lugares. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí presentes. El día de hoy les vamos a hablar un poco más, no sé si más a fondo o de una manera más clara sobre cada uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Básicamente esta presentación consiste en 3 partes. La primera es hablar en general de control interno, la segunda de administración de riesgos y al final vamos a hablar de lo que es un COCODI y pues qué se hace y para qué sirve. Junto conmigo me acompañan las licenciadas Lilian y Perla, que son las que se encargan de llevar en la Secretaría de la Función Pública, Lilian lo de control interno y Perla lo de administración de riesgos, que pues al final del día todos hacemos un poco de todo, ¿no? Pero no nada más en la Secretaría de la Función Pública, ellas también se encargan de verificar y de recibir los reportes de todas las dependencias de gobierno del Estado en estos temas. Así que si quieren experiencia en control interno y administración de riesgos, pues miren, aquí tenemos toda la que necesitamos. Así que vamos a empezar con esta plática. Me presento, soy Javier Mejía, soy director de control interno, bueno, de desarrollo institucional y fortalecimiento de la gestión pública. Es que estamos en cambio y ya después va a ser control interno, pero por lo pronto así. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Lo que les acabo de comentar, definiciones del modelo COSO 2013, que es lo que nos hablaba hace un momento el licenciado Gutiérrez. Vamos a hablar sensibilización de la aplicación del control interno y la administración de riesgos institucionales y el funcionamiento del COCODI. Y al final una ronda de preguntas de cualquier cosa que tengamos duda. Eso no quita que si hay algún tema o algo que no se está entendiendo bien durante la presentación, pues puede alguno de ustedes levantar la mano y con todo gusto lo aclaramos. Control interno, ¿qué es? Fíjense que tan coordinados estamos en la Secretaría de la Función Pública que traemos más o menos la misma información, en este caso el licenciado Víctor y nosotros, ¿no? Pues es un proceso que se lleva por los titulares de las dependencias o de los órganos, en este caso de la administración pública. ¿Para qué? Para una seguridad razonable sobre la consecución de metas y objetivos institucionales. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues es importante porque se ha vuelto un factor de aplicación que es debido a la nueva visión de subir una cultura de prevención. Estamos muy acostumbrados, sobre todo cuando alguien les dice control, órgano interno de control o Secretaría de la Función Pública, generalmente las personas en las instituciones públicas piensan en investigación, en sanción, en responsabilidades, en auditorías, en fiscalización, en a ver con qué me dicen, qué me salen, pero no. Estos nuevos mecanismos de control interno nos han vuelto a las áreas de la administración pública, sobre todo, entiendo que aquí principalmente son miembros de órganos internos de control, ¿no? Entonces les da un poquito un giro a su actividad y les genera esta como facultad y esta atención para ayudar a prevenir que las cuestiones que después se tendrían que investigar, sancionar y demás, pues no ocurran. ¿A través de qué? De estos mecanismos de control interno, en la que ustedes como órgano interno de control, pues se vuelven unos compañeros, asesores, gente que coadyuva para que la dependencia pueda alcanzar estos objetivos y cuando alcancemos estos objetivos, irlos mejorando, perfeccionando y eventualmente reduciendo la incidencia de lo que es la otra área, ¿no? La de investigaciones y la de sanciones. Obviamente sin dejar de hacerlo, pero buscando que la incidencia sea menor. Control interno está basado en el COSO, 2013 en este caso. ¿Qué es el COSO? Es el Comité de Organización o Comité of Supporting Organization of the Treatway Commission, o como se pronuncie. Comité de Organizaciones patrocinadas por la Comunicación Treatway, que es una comisión, como ya lo dijo ahorita el licenciado Gutiérrez, de 5 organizaciones que estaban enfocadas precisamente en establecer mecanismos para prevenir este tipo de actos irregulares inicialmente en el sector privado, pero que hemos adaptado al sector público y que ha ido
Primero era como a ver quién lo quería implementar, después se volvió algo que empezó a funcionar y por lo tanto posteriormente logramos tener, actualmente pues ya al menos en el gobierno del estado ya es un tema que todas las dependencias lo tienen que hacer, que todas las dependencias lo tienen que implementar y nos ha ayudado bastante porque nos permite antes de que pase algún problema determinar dónde andamos flojos y dónde tenemos que apretar para sacar las cosas adelante. Básicamente, ¿cuáles son características de este sistema? Son estas 7 que podemos ver ahí: inclusión de buenas prácticas internacionales, fortalecer la rendición de cuentas, combate al fraude y la corrupción, mayor nivel de competencia de las y los funcionarios, integración de la administración de riesgos, considera servicios tercerizados como la administración de los servicios tercerizados y cómo la administración los monitorea, porque pues muchas veces los servicios públicos se brindan a través de terceros, ¿no? Como en las concesiones, y pues también hay que controlar que eso se esté haciendo adecuadamente, y privilegiar el uso de tecnologías de la información y sistemas, ¿no? Porque los sistemas nos pueden hacer en un segundo lo que tal vez a una persona nos puede tomar horas hacer. Entonces esto ayuda a eficientizar este tipo de mecanismos. ¿Cómo se aplica el control interno en una institución? Bueno, pues a través del sistema de control interno institucional, mediante 3 procesos. ¿Cuáles son? Ya todos los conocemos: el control interno, la administración de riesgos y el funcionamiento del COCODI. ¿Qué es el COCODI? El Comité de Control y Desempeño Institucional. ¿Cómo vemos el control interno? Bueno, pues consiste en realizar autoevaluaciones que nos permiten revisar en conjunto, en este caso en la administración pública, en conjunto con nuestro órgano interno de control, que es el que en este caso nos va a decir: hey, no te hagas loco, o sea, no tienes un 4, tienes un 3, porque te faltó este detalle. Para que no nos autoengañemos, porque esto ¿cuándo funciona? Esto funciona cuando lo hacemos sinceramente y lo hacemos realmente y nos esforzamos realmente en cumplir los objetivos, no porque sea llenar un hueco diferente en lo que viene siendo nuestra cédula de autoevaluación, sino porque reconocemos como institución que lo que estamos estableciendo en nuestra cédula de evaluación pues es precisamente cosas a las que como institución no nada más tenemos la idea o la intención de alcanzar, sino que comúnmente tenemos la obligación de alcanzarlo, ¿no? Entonces, si tenemos un mecanismo que nos ayuda a decir que también vamos, que nos ayuda a decir que pudiéramos estar mejor o que nos ayuda a decir, oye, no estás haciendo nada, pues bueno, es muy útil poderlo identificar a tiempo y tal vez al próximo año o el próximo cuatrimestre, etcétera, poder ya ahora sí ofrecer un mayor resultado o enfocarnos más, porque es muy común que a veces ciertos procesos que desarrollamos nos absorban gran parte del tiempo y del entendimiento, porque son muy delicados o son muy peligrosos o son muy repetitivos y a veces se nos olvidan otros que tal vez no vemos todos los días, pero que es importante tenerlos en cuenta. La administración de riesgos consiste principalmente en conformar un grupo de trabajo que involucra principalmente al acta de dirección. Ahorita más adelante nos van a explicar por qué es importante el alta dirección, que pues obviamente son quienes toman las últimas decisiones, ¿no? Entonces es importante que estén involucrados para elaborar lo que es la matriz de riesgos. De estos 2 procesos se arroja lo que es el PTCI y el PETAR, que son el plan de trabajo de control interno y el plan de trabajo de administración de riesgos, que es la planeación que nosotros vamos a hacer para poder alcanzar los objetivos en uno u otro sentido. Al final tenemos el Comité de Control y Desempeño Institucional, que comúnmente le llamamos COCODI, y los objetivos de este órgano colegiado es precisamente volver a reunir a esta alta dirección o alta gerencia para verificar el buen funcionamiento de los sistemas de control interno. Pero sobre todo, ¿para qué? Para llegar a acuerdos de darse cuenta en dónde nos está faltando algo. Bueno, aquí. ¿Y cuáles son los acuerdos? ¿Qué tenemos que hacer? Y nos comprometemos generalmente, por eso en el COCODI es ideal tener al titular, porque así todos los demás que tenemos que participar, pues nos podemos comprometer ante nuestro jefe o ante nuestro superior a decirle, no, pues yo voy a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y en el siguiente COCODI es donde ya nos damos cuenta si lo hicimos o no, si ya alcanzamos el objetivo o no, pero ante las personas que pueden tomar las decisiones importantes y que pueden dar las facilidades necesarias para que esto suceda. Porque si no tenemos el apoyo de los demás arriba, pues difícilmente vamos a poder implementar, disponer de personal, de recursos, de tiempo para poder alcanzar los objetivos. ¿Qué hace exitoso un sistema de control interno? Como nos decía hace un momento el licenciado Gutiérrez,
pues el interés de los titulares y de la alta dirección. Si a la alta dirección no le interesa, si piensa que es un requisito más, si piensa que es un tablero más que llenar, pues no vamos a lograr mucho, porque al final del día pues nos vamos a enfrentar a muchos temas como la simulación, por ejemplo, que es algo que nos puede afectar mucho. Entonces, una vez que logremos tener el interés de la alta dirección en estos temas, podemos ya comenzar a ver resultados tangibles y que eventualmente se van a reflejar en el mejor funcionamiento de la dependencia y en la mejor atención que brindamos a los usuarios, que al final del día, ¿para qué funciona el gobierno? Pues para atender a los ciudadanos, ¿no? Y es lo que vamos a poder perfeccionar. Adecuada selección del coordinador del control y sus enlaces, si es una persona que no sabe o que su carga laboral inicial ya es demasiada y no le permite dedicarle tiempo a esto, o si es una persona que no ha visto lo que tal vez ya logramos que vieran los titulares, pues no vamos a lograr un objetivo, ¿no? A veces nos toca ver ahí en el área de control interno, desde donde recibimos todo lo de todo el gobierno del estado, pues ver que el titular todavía no entiende cómo funciona, el coordinador todavía no entiende cómo funciona, o se le olvidó, o ya cuando van siendo las épocas de autoevaluaciones y demás, quieren hacer ese último mes todo lo que no hicieron en todo el año. Entonces necesitamos que haya interés, ¿no? También considerarlo como una herramienta de mejora continua y de gestión eficiente de riesgos. Si no le agarramos y si no nos damos cuenta de todo lo que nos puede ayudar para darnos cuenta qué es lo que nos está faltando, pues lo vamos a seguir viendo como un requisito más que cumplir, ¿no? Como una carga más de trabajo, y la realidad es que no. La realidad es que nos permite identificar en dónde estamos bien, en dónde estamos mal y qué tenemos que hacer para perfeccionarlo, y con eso poder cumplir realmente nuestro trabajo o nuestras facultades, que son lo que, pues para lo que estamos como funcionarios públicos, ¿no? No se trata de tener más trabajo, sino de encontrar una manera de hacerlo mejor. Y lo que no podemos llamar y lo que no podemos identificar, pues no lo podemos mejorar. Entonces esa es la idea, poder identificar y poder mejorar. También la correcta identificación de los procesos prioritarios de la institución, que se relacionan directamente con las funciones sustantivas y las principales estrategias de la organización, es una parte importante. Tenemos que poder desmenuzar, no nada más decir, yo tengo facultades para hacer esto, bueno, pero ¿y en acciones cómo traduzco estas facultades? ¿No? Eso es lo que tenemos que identificar. Y luego, usar este análisis para facilitar e identificar los riesgos y factores de clasificación. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo que dar apoyos sociales. Ok, esa es mi facultad, dar apoyos sociales, pero como tal, pues eso no me dice nada, ¿no? Primero tengo que decir cómo lo voy a hacer y volverlo en acciones concretas, cómo voy a entregar esos apoyos sociales. Y al momento de que lo vuelvo a acciones concretas, puedo identificar dónde están las problemáticas y los riesgos de dar apoyos sociales. ¿Qué puede ser un riesgo? Pues que no se esté llegando a la gente a que se le tiene que dar, que se le esté dando a personas que no cumplen con los criterios, que no haya criterios para poder otorgar los apoyos, etcétera, ¿no? Cuando lo volvemos sustantivo nos damos cuenta de dónde están los riesgos y qué son las situaciones que tenemos que mitigar, pero todo esto nos puede ayudar los temas en general de control interno. También algo súper importante, y creo que es la razón por la que la mayoría de ustedes están aquí, es que la participación del órgano interno de control es indispensable en este tipo de mecanismos, porque es la persona que está como que adentro, pero no dentro de la estructura, pero sí tan involucrada y tan interesada como los titulares de hacer las cosas que se tienen que hacer y de verificar que estén realmente realizándose las cosas que se tienen que realizar, que los objetivos se estén alcanzando y que no exista la simulación, que creo yo que es uno de los principales riesgos de que no funcionen los mecanismos de control interno. Estadísticas importantes. Una estadística importante en materia de confianza ciudadana. La gráfica que está de manera vertical es la percepción de corrupción. El indicador que está de manera horizontal, es la confianza del gobierno. Ustedes ven que es inversamente proporcional. Entre mayor hay percepción de corrupción, es más baja, estamos más para acá, en el tema de confianza en el gobierno. Y entre menos hay percepción de corrupción, avanzamos más hacia allá en la gráfica y nos damos cuenta que hay mayor confianza en el gobierno. Entonces, los mecanismos de control interno nos permiten identificar cuáles son esos riesgos que pueden generar esa percepción de corrupción, porque es curioso, si ustedes le preguntan a una persona fuera de gobierno, yo le preguntaba a mis alumnos la semana pasada, ¿ustedes creen que hay mucha corrupción aquí en Chihuahua? Y todos así unánimemente, sí, hay mucha corrupción. Ah, ok.
¿Y en dónde hay corrupción? No, pues en aquí y allá y demás. Le digo, a ver, levante la mano todos los que han sido directamente víctimas de un acto de corrupción. Y ninguno me levantó la mano. Entonces les digo, pero, ok, ¿y a quién conocen que haya sido directamente víctima de un acto de corrupción? No que dicen que pasó, que no sé qué. Quien realmente a ustedes les conste que esa persona llegó y dijo, acabo de ser víctima de un acto de corrupción. Ninguno levantó la mano tampoco. Le digo, entonces, ¿por qué piensan que hay tanta corrupción? Si no conocen a nadie que haya sido directamente víctima de un acto de corrupción. Entonces, pues ya me empezaron a dar ejemplos muy viejos, ¿no? Pero ejemplos de cosas que pasaron hace 10, 15 años. Yo les decía, oigan, pues no podemos estar pensando que lo que está sucediendo ahorita es lo mismo que pasó hace muchos años, cuando actualmente las personas no están sufriendo, no están siendo víctimas de actos de corrupción, ¿no? Entonces, por eso aquí la gráfica habla de la percepción, porque es muy diferente la percepción con la realidad. De hecho, en una plática anterior me mostraban una estadística que decía percepción de corrupción 70%, reporte de víctimas de corrupción 10%. Entonces, no es tanto lo que esté pasando, sino la imagen que estamos dando. Y la imagen que estamos dando pues se genera porque no tenemos adecuados controles para que la gente sienta que realmente las cosas se están haciendo bien, porque, oh sorpresa, se están haciendo bien. Hay que poderlo transmitir y hay que poderlo medir, y el control interno, la administración de riesgos, nos ayuda a identificar y a medir todo eso que estamos haciendo y que estamos haciendo bien, y que eventualmente vamos a poder reflejar ante la sociedad para que se den cuenta que esa percepción está muy lejos de la realidad, y ese es parte de los objetivos que tenemos con el control interno. Beneficios de implementar un sistema de control interno, pues como ya lo veíamos, lograr objetivos y metas establecidos. Dentro de las facultades y obligaciones que tiene la dependencia, pues puede a través de estos mecanismos alcanzarlos. Reducir los riesgos de corrupción, que es lo más importante. Al final del día la corrupción pues se basa en los riesgos, ¿no? ¿Qué tan riesgosa es cierta actividad o no de sufrir un acto de corrupción? No porque sea muy riesgosa quiere decir que siempre va a haber corrupción, y no porque haya bajo riesgo quiere decir que está exenta de poder sufrir de corrupción, ¿no? Pero tenemos que identificar qué tan riesgosa es la corrupción. Promover el desarrollo organizacional. Una dependencia bien organizada funciona mejor, optimiza mejor sus recursos y realiza mejor sus actividades, lo que nos genera lo siguiente: mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. Ahorita que está habiendo cambios en temas de transparencia, pues bueno, a través de estos mecanismos nosotros podemos garantizar ya no nada más que vengan controles externos como los que nos decía hace un momento el licenciado Gutiérrez, sino también nuestros propios controles internos pueden garantizar que sigamos teniendo esa transparencia para que la ciudadanía se sienta segura y confiada con la labor que estamos haciendo como funcionarios públicos, ¿no? Sobre todo en el tema de los constitucionales autónomos, ¿no? Que las personas, y que últimamente, desgraciadamente, ha habido un poquito de mala fama, no a los locales, tal vez a los federales, pero al final del día pues les ha dado mala fama, creo yo muy injustamente, pero pues estos tipos de mecanismos nos ayudan bastante a poder contrarrestar esa percepción ciudadana negativa, ¿no? Asegurar el cumplimiento del marco normativo, sino como gobierno tenemos que actuar siempre dentro de la ley, y todo lo que hagamos que no esté, por más bueno que pueda parecer, por más buena fe que lo hagamos, por más bonitas que sean nuestras intenciones, si no está dentro de nuestro marco legal, está mal. Entonces tenemos que saber cuál es primeramente, y que nos ayuda el control interno a conocer nuestro marco jurídico, nuestro marco de actuación, y poder determinar y establecer qué sí puedo hacer y qué no, aunque esté muy bueno, ¿no? O aunque sea muy, muy benéfico aparentemente. Proteger los recursos y bienes del Estado y el adecuado uso de los mismos, contar con información confiable y oportuna, y fomentar la observancia de conductas éticas y de integridad. ¿Ok? Nosotros como gobierno del Estado tenemos un micrositio donde tenemos toda la información acerca de todos los mecanismos de control interno, de administración de riesgos que posee el gobierno del Estado. Los invitamos a que lo visiten, a que lo conozcan. No les vamos a decir nada si se lo piratean y empiezan a agarrar ideas de ahí para sus propias instituciones. Bienvenidos, al final del día es información pública, ¿verdad, licenciada? Que está ahí a disposición de todo el que quiera y necesite usarla, ¿sí? Muy bien, le cedo la palabra a mi compañera Lilian Chávez para continuar con estos temas y con nuestra presentación.
Bueno, pues mucho gusto nuevamente, Lilian Chávez a sus órdenes. Somos del Departamento de Control Interno de la Función Pública y queremos compartirles un poquito más de detalle de lo que ya nos han estado estructurando desde el concepto anterior del fortalecimiento y de lo que nosotros contamos como modelo en el Estado. Para continuar, aparte de compartirles el micrositio en el sentido que les puedan servir las herramientas o la información que nosotros les procuramos a las instituciones estatales para que puedan lograr la implementación, nos basamos también en esta cronología de entregas. Cada año la actualizamos, aunque la estructura hasta ahorita nos ha facilitado la implementación y la operación o el fortalecimiento de sistemas que empezaron desde el 2020 en el caso del estado de Chihuahua, ya bajo este modelo. Como nos comentaban anteriormente, la Secretaría de la Función Pública Federal y los Contralores México en algún momento generaron un modelo y ofrecieron el modelo a las entidades para su adopción y adaptación en su caso, y nosotros pues hicimos adaptaciones, entre las más importantes que consideramos nosotros que nos han fortalecido, aunque en un principio en la implementación pues son cuestiones que vemos así como, también esto voy a tener que hacer ahora, ¿no? Pero como bien nos comentaban, cuando fortalecemos desde el inicio e implementamos adecuadamente estas herramientas, las vemos como una ayuda, más que algo más que cumplir, nos funcionan mucho mejor, porque nos van abriendo los ojos para entender en dónde tenemos realmente la evidencia o la manera de verificar, lo que ya en muchos sentidos, como también nos mencionaba el licenciado Mejía, pues hacemos y hacemos bien. Entonces, bueno, en general esta cronología a nosotros nos sirve para guiar los cumplimientos o las cuestiones que tenemos que tener presentes, tanto en el funcionamiento del comité, tenemos entonces marcadas que son 3 sesiones ordinarias para este comité, que es un órgano colegiado que nos sirve para darle seguimiento al funcionamiento de este sistema. Se propuso una en marzo, otra a más tardar en julio y otra en noviembre, diciembre. Y nosotros aquí en la cronología hablamos mucho de a más tardar en… ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas instituciones, por decirle, ahorita tenemos, este año cerramos con 69, el próximo tenemos cerca de 75 que ya tienen implementación de un sistema y que necesitan ir orientándose y programándose también con su órgano interno de control, y órganos internos de control en el Estado pues tenemos 10. Entonces pues sí hay sectores, ¿no?, como educación, que en nuestro caso pues un órgano interno de control atiende a 23, 24 instituciones, y por eso pues nosotros hablamos mucho de a más tardar, a más tardar, a más tardar. Muy bien, aparte tenemos marcado las actividades de las dependencias en cierta situación o estado de fecha pues, o de plazo de cumplimiento, donde decimos que va a haber reportes de avance cuatrimestral de estos programas que nos hablaban, tanto de control interno como de riesgos. Cuatrimestralmente tendrían que estar presentando las instituciones un reporte ejecutivo de cómo va su programa y poner a disposición del órgano interno esas evidencias. Esto sirve mucho ¿para qué? Para que cuando volvemos a hacer la autoevaluación que nosotros recomendamos en el modelo, que sea al menos una vez al año, esas evidencias las tengamos más claras, estemos más ciertos de que se avanzó en las preguntas o en los apartados que ahorita veremos un poquitito más a detalle, que nos sirven para ir fortaleciendo esas 5 normas que nos mencionaban también con anterioridad. Sí, un poco del ambiente de control, de la gestión de riesgos, de las acciones que realizamos derivadas de esos ambientes de control, del seguimiento y de la comunicación institucionales. Muy bien, aparte en el tercer renglón de color, de las evaluaciones del órgano fiscalizador, como nos decía también ahorita con anterioridad, es vital esta participación, esta coordinación, esta vinculación con el órgano interno y la institución para lograr que realmente le demos certeza a nuestros resultados, a nuestros avances, y ellos amablemente desde esta perspectiva preventiva nos hacen recomendaciones, nos asesoran, nos acompañan. ¿Por qué? Porque el órgano interno de control es importante en ese aspecto, porque ellos conocen en gran medida nuestras causas raíz, ¿no? Al ser instancias que principalmente nos fiscalizan y nos observan o nos hacen recomendaciones cotidianas desde la perspectiva de la auditoría, que ya es detectiva o correctiva, finalmente, o incluso nos puedan llegar a investigar, ¿verdad? Ellos tienen ese conocimiento de nuestra institución en el sentido de acercarse y decirnos, oye,
pues yo visualizo que aunque tú estás distinguiendo estos factores de riesgo o estas mejoras que realizar en tu cotidianidad para que funcione mejor tu institución, no te estás yendo al fondo, ¿no? Entonces esta parte de compartir con ellos ese asesoramiento, ese acompañamiento va por ese lado, porque estas evaluaciones no sean una auditoría más, sino sean ese acompañamiento donde nos alcanzan a auxiliar, a decir, oye, ponle ojo a esto y vamos a trabajar juntos en la raíz, ¿no?, del problema o de la situación para que tus mejoras o tus gestiones de riesgos funcionen de mejor manera. Prácticamente aquí sintetizamos las intervenciones principales del órgano interno de control y nuestro interés es que entendamos o compartamos eso, ¿no?, que este trabajo de control interno y de gestión de riesgos funciona muchísimo mejor cuando vamos de la mano, órgano interno y coordinación de control interno. Entonces, el órgano interno nos ayuda en términos de este primer proceso de aplicación en la conciliación de una cédula de evaluación, que es una serie de preguntas que nosotros diseñamos, ¿no?, en el Estado como punto de partida. Ustedes como órganos autónomos pudieran mejorar o cambiar sus preguntas sin ningún problema. Nosotros nos basamos en alguna situación muy básica de lo que le llamamos los famosos debes que están al final de nuestras disposiciones y que también ustedes pueden encontrar esos esquemas en cualquier sistema de calidad. Entiendo que los órganos autónomos, algunos manejan su sistema de calidad y lo tienen en activo, pues en certificación. Eso ayuda muchísimo. Lo que les diríamos es empátenlo, no lo vean como algo aparte, sino utilicen ya esa ventaja de tener evidencias, seguimientos, objetivos, indicadores, roles comprometidos en la institución para lograr de mejor manera su trabajo, que lo vayan integrando, es posible. ¿Qué pasa con esta evaluación? Pues nosotros dijimos, en el Estado tendríamos que partir de este nivel de debes o de necesidades básicas de una institución para decir que ya fortalecimos en algún primer nivel, pero siempre hay que estar cambiando esa evaluación y seguir creciendo para que realmente se convierta en mejora continua. Entonces esta conciliación sucede sobre esas preguntas, pero pues igual, ¿verdad?, si alguien ajusta su evaluación, pues de igual manera pueden manejar diferentes calificaciones, grados, evidencias que sean necesarios a su ámbito de competencia. Así como mencionaba, las evaluaciones a reportes cuatrimestrales e informes anuales son también parte de lo que nos colaboran los órganos internos de control respecto a lo que les presentamos y nos dan su opinión. También es súper importante la participación en el grupo de trabajo de riesgos. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a la causa raíz y a las condiciones que ellos alcanzan a ver más claramente que nosotros cuando estamos generando esa matriz de riesgos o cuando estamos experimentando por primera vez. Tanto en los ejemplos que nos daba por el licenciado Mejía de alguna naturaleza de riesgos, como empezar un sistema de estas condiciones, pues no siempre sabemos a qué nos vamos a dirigir para evitar, como también nos decía el licenciado Víctor, que no caigamos en estar repitiendo los factores de lo que ya sabemos que es un problema, sino de tratar de ampliar un poquito la visión y buscar aquellos factores o aquellos riesgos o aquellas condiciones adversas que se nos pueden presentar, pero que no se nos han presentado o no nos representan un problema en este momento, ¿no? O sea, hay que abrir un poquito más la mente. Lo que pasa es que con la redacción luego también es así como fuerte el poder decir, y si me pasa esto, porque siento como si yo lo estuviera reconociendo que ya me sucede, ¿no? Y no se trata de eso. La metodología pues tiene esas características para lograr que verdaderamente le pongamos atención a esos temas y estemos preparados. A lo mejor aunque yo distingo un riesgo o un factor que es muy fuerte que sucediera, y me voy a atrever a exagerar aquí, una tercera guerra mundial, no sé, ¿sí? A la que a lo mejor gracias a Dios no nos ha tocado y no quisiéramos que nos toque, pero si sucediera algo así, ¿qué tendríamos que visualizar para poder reaccionar o actuar? E incluso a lo mejor nos vamos a dar cuenta cuando ya lo valoremos que estamos preparados para eso y que no tendríamos que hacer algo adicional. El chiste es esa conciencia, esa autoevaluación, esa autovaloración en dos tipos de herramientas, aunque claro que la de riesgos, y por eso es importante el grupo de trabajo de la alta dirección y por eso es importante la participación del órgano interno de origen en esos grupos, es que nos ayuden a abrir los ojos, ¿no? O sea, a lo mejor estamos evadiendo o dejando de ver alguna condición que sí nos pone en mucho riesgo y que de manera natural la institución no la estaría contemplando.
Bien, finalmente ahí traemos también el rol del órgano interno como vocal ejecutivo. Eso en el diseño original o inicial para el Estado de Chihuahua funcionó y funciona aún. Bien, todavía tendríamos que valorar si hubiera que cambiarse, pero entendemos que en los órganos autónomos hay unas figuras en algunos casos, ¿verdad?, donde el vocal ejecutivo es otro, es el administrativo, es otra figura que ya tienen establecida por atribución, por norma, por algo, ¿no? Nosotros, ¿qué les recomendaríamos? Pues que nada más no bajen del comité al órgano interno, porque es el único externo, valga la pena decir, que opina y que equilibra esas decisiones de la institución, porque si lo dejamos a puros miembros de la institución, pues ahí se va a convertir en un comité más. En el tema de COCODI vamos a ver que tiene características para que no suceda eso, para que realmente le demos la importancia. Desde la cronología lo veíamos, que nada más son 3 sesiones al año obligadas, son ejecutivas, o se intenta que sean así, para que verdaderamente sean decisiones más estratégicas y no se contraponga con la operación, con los programas anuales, con otros muchos comités que sabemos que todas las instituciones contamos con ellos. Muy bien. No sé si, perdón, si pasó algo con en este lugar de ok, perdón. Ya, gracias. Aquí no me voy a entretener porque son las normas que nos mencionaron ya desde el licenciado Víctor y un poquito nos platicó también el licenciado Mejía. Otra vez, perdón. Aquí nada más en términos como más prácticos les compartiríamos que cuando vemos la norma 1 de ambiente de control, pues en realidad se refiere a temas como la misión, la visión, los códigos de ética de conducta, herramientas organizacionales como reglamentos, como estatutos, como manuales de organización, de procedimientos, todas esas definiciones básicas de cómo debemos de operar como institución. La administración de riesgos, bueno, algún nivel de metodología, sea la que nosotros proponemos en nuestras disposiciones o entiendo que también algunos sistemas de calidad ya traen algún modelo o alguna metodología de riesgos, también es válido si la usan en su caso. Lo único que les recomendaríamos es que en su marco normativo la reconozcan como tal, porque a final de cuentas pues todas las metodologías de riesgos buscan lo mismo, ¿no? Identificar esos factores para poder estar ciertos si tenemos acciones para mitigarlas o evitarlas o lo que conduzca. Muy bien, en actividades de control, en realidad esa norma lo que abarca o lo que busca es asegurarse que lo que tenemos definido en el ambiente en realidad lo ejecutamos, lo realizamos y de qué manera lo medimos, ¿no? Por eso hablamos ahí de indicadores, tableros y demás. La otra norma nos ayuda a fortalecer cómo manejamos la información, qué tan confiable es, ni nuestra comunicación tanto interna como externa. Si ven nuestro modelo de preguntas van a ver que traemos algunas preguntas orientadas a qué tanto nos aseguramos que los resultados de nuestra propia institución nos damos a conocer hacia adentro de la organización. ¿Por qué? Porque al menos en la administración pública estatal notamos que a veces hay más comunicación de logros y resultados hacia el exterior que hacia el interior. Y bueno, pues eso es por señalar algún ejemplo, ¿no? Pero básicamente esa norma va por ese lado. Y la supervisión y mejora continua, pues la supervisión yo creo que todos estamos muy familiarizados, ¿no? Porque tenemos jerarquías, tenemos jefes que supervisan, tenemos oficios, tenemos una serie de cuestiones que cumplir en términos de supervisión en general, pero tenemos también esta parte de mejora continua, que es la parte de control interno que hemos visto o que hemos diseñado a través de estas herramientas de autoevaluación. Finalmente, en nuestro caso, la cédula de evaluación que manejamos tiene previstas estas 5 normas, los elementos de control interno, que son esos 33, venían de unas revisiones que hacía la Secretaría de la Función Pública Federal cuando empezaron con el modelo a nivel nacional. Y aquí se quedaron vinculadas, también es algo que a veces, si se requiere cambiar, si ya no son la organización o las redacciones adecuadas, pues también es válido, ¿no? Nosotros la conservamos porque pues como somos auditables también por ellos, pues quisimos dejar ese vínculo hasta que no supiéramos si tenían otro modelo. Y finalmente nosotros caímos en estas 56 estándares de control que le llamamos o preguntas que son las que se contestan para autoevaluarnos en temas de control interno. Así muy general, aquí les mostramos cómo es esa cédula, es un Excel, no hemos podido brincar a un sistema automatizado, sabemos que a nivel federal existe uno, estamos buscando conseguirlo
llegamos hasta la obtención de una versión que no abarca todo lo que necesitamos porque no abarca riesgos, pero en eso estamos. Si en algún momento lo conseguimos, pues también creo que sería algo que pudiera ser factible para todos. Este Excel básicamente se divide en esa primera hoja de autoevaluación, luego viene un cierre en donde el coordinador y el enlace que le ayudó, que es uno de los roles que nosotros promovemos que exista en el enlace de control interno, para que le ayuden toda esta metodología de mejora al coordinador y a la institución. No son los que lo llenan por sí mismos, son los que se aseguran que a nivel de institución se logre juntar esa información, y prácticamente se llenan 2 columnas nada más. ¿En qué grado de cumplimiento creo que estoy respecto a esa pregunta y qué evidencia tengo para presentar? Y eso es algo que yo le proporciono en base a una guía que tenemos hacia la derecha, que son las otras columnas que se ven. Aquí en el estado nosotros quisimos poner como un mínimo de posibles evidencias sugeridas para saber si es un grado 1, 2, 3, 4. Ahorita creo que traemos aquí una síntesis de esos grados para que logremos entender un poquito mejor qué califican. A final de cuentas esta herramienta semaforiza y se le pasa al órgano interno de control junto con la evidencia, o se le pone a disposición esa evidencia para que ellos puedan evaluar o conciliar, visualizar desde su punto de vista que esa evidencia es suficiente, no si ellos opinan que esa calificación que nos dimos concuerda con lo que ellos conocen de la institución o no, y finalmente se tienen que sentar el órgano interno y el coordinador de control interno a verificar esas 2 calificaciones, mi postura de autoevaluación, su postura de revisión, y conciliar. Nosotros le llamamos conciliar porque es un acuerdo al que tienen que llegar. El sistema, recordemos, pues es de la institución, la responsabilidad es del titular hacia abajo, y en este caso preventivo el órgano interno pues nos ayuda a abrir los ojos, pero otra vez el sistema y la responsabilidad de lo que avancemos es nuestra como instituciones. Estos grados de calificación en general funcionan, el 0 es porque realmente pues no tengo nada formalizado, aunque a lo mejor sé que lo hago, pero no ubico de manera inmediata cómo puedo demostrarlo. Entonces, bueno, prefiero, como decía el licenciado Víctor, ser sincero y hacerlo de corazón para que a la institución le funcione como punto de partida. Entonces no tiene problema que sea un 0, incluso si tengo un verde, un amarillo, un rojo, si ustedes observan los rangos de abajo, pues fue una manera en que decidimos medirlo. También ustedes pueden cambiar sus mediciones y sus valoraciones si así lo consideran. Quisimos en el estado pues poner un rango alto, si se fijan, de 90 al 100% para que realmente tengamos un verde. Y además tampoco podemos garantizar que entre una evaluación y otra, de un año al siguiente que nos volvemos a revisar, que es la recomendación que nosotros hacemos, a veces mantener ese verde es el chiste o es el secreto, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que demostrar que aunque sí lo logré la primera vez, estoy revisando, estoy mejorando, me estoy dando cuenta que no se necesitaba algún ajuste o sí, y lo hice, y por eso son las calificaciones de esta manera. Bien, el grado 1, 2, 3 y 4 van variando entre que yo pueda decir, bueno, sí existe, pero además lo tengo formalizado, o existe, lo tengo formalizado, pero además sé que existe en operación, y finalmente existe, está formalizado, está en operación, y de alguna forma me aseguro que funciona, que es efectivo, y si no, lo mejoro. Este sería como un ejemplo gráfico. Ahí tenemos un ejemplo de Alic Santaella cuando todavía nos firmó esta experiencia de conciliación, y estos son pues como la síntesis, ¿no?, de la cédula de control interno, que nos ayuda a medirnos en alguna forma para poder, como nos platicaba también ahorita el licenciado Mejía, a armar un programa anual de trabajo de control interno en base a esta condición de autocalificación y conciliación que logramos con el órgano interno. Por lo pronto ya está aquí esta parte. Le pido a Perlita que nos comparta lo de riesgos y finalmente cerraríamos con algo de información de comités, a reserva que, como nos mencionaron también, alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? ¿Vamos bien? Muchas gracias. Vamos a darles un descansito como de unos 10 minutitos máximo. Allá nos están instalando un pequeño coffee break por si gustan pasar a tomar algo, y cerramos ya con administración de riesgos. ¿Sí? Gracias.
Buenas tardes. Pues vemos algunas caras conocidas que a lo mejor ya nos vimos la semana pasada en los talleres que trabajamos en el marco del Foro Nacional para el Fortalecimiento del Control Interno de los Institutos Electorales del país. Entonces, siéntanse con la confianza si alguien tiene alguna duda también de lo que trabajamos allá en los talleres o que ya haya comenzado a implementar o a trabajar con las herramientas que vimos en esos talleres, pues con mucho gusto podemos resolver también esas dudas. Bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Perla, estoy en el Departamento de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública y vamos a continuar con el tema de administración de riesgos, básicamente pues su implementación como uno de los 3 procesos principales del sistema de control interno institucional. Bueno, estas son la administración de riesgos en las disposiciones que manejamos nosotros o en el modelo que está adaptado del modelo federal y del COSO que ya nos platicaron en las pues, conferencias anteriores, se basa en 7 etapas. La primera sería la integración del grupo de trabajo, que como bien ya nos comentaba ahorita Lilian y también el licenciado Mejía, la importancia de la integración de este grupo, en la que el principal interveniente pues tiene que ser el titular de la dependencia o entidad, quien es el responsable, como ya nos dijo el licenciado Víctor, el responsable de su sistema de control interno. Entonces, él es el principal que debe estar en ese grupo de trabajo, el coordinador de control interno que hayamos nombrado y sus enlaces, pero tiene que estar también acompañándolos y asesorándolos en todos estos trabajos de riesgos, su órgano interno de control. Entonces, la primera etapa será la conformación de ese grupo de trabajo. La siguiente etapa es la identificación de los procesos prioritarios, que si bien a lo mejor hasta este momento no hemos hablado mucho del tema, un poquito nos hablaba ya el licenciado Víctor de identificar qué es lo que hacemos y el licenciado Mejía también. En el proceso o en la implementación de la metodología de administración de riesgos es fundamental que primero identifiquemos los procesos prioritarios de la institución. Es decir, para qué nació nuestra institución, a qué nos dedicamos y en función de eso vamos a comenzar a identificar los riesgos potenciales que se nos pudieran presentar. Entonces, digamos que este es el punto de partida para comenzar a trabajar la implementación del control interno en cualquier institución, pero todavía más importante para la implementación de la metodología de administración de riesgos. La tercera etapa será analizar el contexto, es decir, pues en dónde estamos parados. Ese grupo de trabajo tendrá que hacer ese análisis del cual se van a derivar o a desarrollar la matriz de administración de riesgos, en donde iremos identificando cada uno de los riesgos que se nos pudieran presentar para esos procesos prioritarios que identificamos previamente, cuáles son los factores que los pudieran provocar y de qué manera los vamos a administrar a través de acciones de control que vamos a programar en el programa de trabajo de administración de riesgos. La quinta etapa será que a través de reportes del avance cuatrimestral le vamos a ir dando seguimiento a esos programas de trabajo de administración de riesgos, a esas acciones que hayamos programado y el órgano interno de control nos evaluará ese seguimiento o ese avance que vayamos presentando y finalmente haremos un informe anual de las acciones de control que hayamos programado para administrar los riesgos previamente identificados. Aquí está lo que les platicaba del grupo de trabajo, ya no me voy a detener mucho, el titular de la dependencia, deben participar también los titulares de todas las unidades administrativas, porque como bien nos decía desde la magistrada presidenta, el licenciado Víctor, el secretario de la Función Pública, todas las y los servidores públicos de las instituciones somos responsables de llevar a cabo el control interno en nuestra institución. Entonces, los titulares de todas las áreas también deben conformar este grupo de trabajo, quien represente al órgano fiscalizador o al órgano interno de control, la coordinadora o coordinador de control interno y sus enlaces. Ahora sí vamos a ver qué es un riesgo. Ya nos decía ahorita el licenciado Víctor que
comúnmente pues confundimos el término con un problema o con algo que ya nos esté sucediendo, como decía él, que se nos caiga la casa, pero un riesgo es un evento adverso e incierto que derivado de la combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto pudiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos institucionales. Entonces, con eso reforzamos lo que ya nos decía el licenciado Víctor, ¿verdad? Es un evento que pudiera ocurrir, no necesariamente algo que nos está ocurriendo, no un problema que ya tenemos ahorita, sino una situación adversa que se pudiera presentar y que pudiera provocar que esos metas y objetivos o que esos procesos prioritarios que identificamos no se lograran de la manera pues adecuada y suficiente como así lo hemos planteado en los programas de trabajo o la razón de ser de nuestra institución. El riesgo, según la metodología que maneja nuestras disposiciones y que vienen desde el modelo COSO, tiene una estructura de redacción. ¿Para qué? Para que se facilite también más su identificación y además la identificación de los factores que se nos pudieran presentar y que provocarían que ese riesgo se materialice. Es así entonces que el riesgo, la estructura general que marca la metodología es un sustantivo más un verbo en participio, que termine en ado, ido, un adjetivo o un complemento circunstancial negativo. Entonces vamos a redactar los riesgos de manera que sea una situación negativa que pudiera ocurrir y afectar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Si se fijan en el ejemplo, personal contratado sin que cumpla con los requisitos normativos, personal sería el sustantivo, contratado el verbo en pasado participio y sin que cumpla con los requisitos normativos, ese complemento circunstancial negativo. Entonces, al momento que ustedes vean su matriz de administración de riesgos y haya que comenzar a hacer la redacción o la identificación de los riesgos para cada uno de sus procesos prioritarios, la recomendación o lo que marca la metodología, pues es seguir esta estructura. Los factores de riesgo a los que se nos pueden presentar, entendiendo un factor como la causa por la cual ese riesgo pudiera presentarse, porque luego también a veces batallamos un poquito para identificar los factores, vamos a verlos o a pensarlos siempre como la causa por la que el riesgo se nos pudiera presentar, pues pueden ser tanto internos como externos. Temas de presupuesto, de economía, el mercado, en cuanto a internos, pues el talento humano, la cultura organizacional, todas aquellas causas por las cuales pudiera presentársenos el riesgo que hayamos identificado, es lo que vamos a registrar, vaya, como los factores de riesgo. Aquí de manera muy breve vamos a ver pues cómo es el llenado de la matriz de administración de riesgos. Digo, ahí está un ejemplo en el cual a través de varias columnas vamos identificando pues el riesgo, a qué objetivo o estrategia estaría alineado esas acciones que vamos a programar, porque aquí debemos de recordar que la planeación también es muy importante para llegar a todas a la identificación vaya de los riesgos o de los procesos prioritarios. Y como los riesgos van ligados directamente a esos procesos, entonces en esta matriz pues también vamos a ir identificando a qué metas u objetivos o estrategias vamos a impactar con la administración de esos riesgos. Vamos también a registrar sus factores, vamos a registrar también cuál sería el efecto de que ese riesgo se materialice, que regularmente vamos a verlo impactado en temas de confianza de la ciudadanía, de reputación, en temas económicos, para que vayamos viendo que cuando programemos acciones de control, pues van a ir impactando también en que esos efectos de que el riesgo se materialice, pues no se presenten. Tenemos en esta matriz también una valoración, que si bien por ahí ahorita el licenciado Víctor decía que cuando se nos cae la casa decimos que tiene un 10 de impacto y un 10 de probabilidad de ocurrencia, bueno, en esta la metodología marca que hay que evaluar los riesgos
antes de identificar qué controles tenemos ya para, pues para administrar esos factores o esos riesgos que se nos pudieran presentar y después. Entonces vamos a valorarlos en el grado de impacto, es decir, qué impacto tendrían hacia el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución en caso de que ese riesgo se materialice y cuál es la probabilidad de que ese riesgo pueda ocurrir. Estos formatos, no sé si alcanzan a ver ahí, tienen algunas pestañas, entonces pues trae ya también un instructivo donde les va a indicar de manera más detallada cómo ir llenando cada una de las columnas. Como les decía ahorita el licenciado Mejía, en el micrositio están los formatos pues completos, son archivos en Excel que traen fórmulas, o sea, ya viene prácticamente todo ligado para que conforme ustedes vayan llenando, se van pasando algunos datos a las otras pestañas y finalmente esto lo que nos genera es un mapa de los riesgos institucionales, los cuales se van a ubicar en 4 cuadrantes diferentes para que ustedes puedan identificar si es un riesgo ya controlado, si es un riesgo de seguimiento, un riesgo que esté, por ejemplo, en el cuadrante 1, que se fijan es el de color rojo, bueno, es un riesgo al que hay que darle una mayor importancia y una mayor atención. No significa que es algo que ya les está sucediendo y que es malo, porque luego nos pasa también que a los titulares de las instituciones pues no les gusta ver el rojo en sus mapas, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea algo malo, sino es algo a lo que haya que darle atención. Entonces, este formato de Excel, la matriz de administración de riesgos, vamos a llenar todas las columnas, identificar el riesgo, valorarlo, identificar qué controles tenemos ya nos decía ahorita el licenciado Víctor, que en la administración pública pues siempre ha habido controles, desde la propia Constitución, cualquier marco normativo en el que ustedes se rijan, programas, todo eso pueden ser ya controles que ustedes manejen, valoramos el riesgo después de controles y le vamos a programar acciones de control para intentar evitar que ese riesgo se materialice. Y bueno, aquí esta gráfica o esta lámina lo que nos dice es que los riesgos debemos elevarlos al nivel más estratégico de la organización, no debemos irnos a los niveles operativos, sino que como van directamente ligados a los procesos prioritarios, entonces vamos a identificar riesgos estratégicos, a programar acciones de control estratégicas para que realmente impacten en el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. ¿Qué errores cometemos comúnmente cuando trabajamos la metodología de administración de riesgos o en sí todas las herramientas de control interno? Pues solo llenar los formatos, ¿no? Ya nos hablaban ahorita que pues un riesgo de todo esto es que lo simulemos, entonces pues es un error quizá común que nada más llenamos formatos, que a lo mejor no se conforma el grupo de trabajo, que no involucramos a la alta dirección de la institución, a los titulares de las áreas administrativas y entonces pues a lo mejor esto lo hacemos a nivel más operativo o solo llenamos los formatos por cumplir con la normativa. Que le damos una implementación y un seguimiento deficiente, que yo creo que viene de lo mismo, ¿verdad? Si nada más lo hacemos por cumplir, pues no vamos a implementarlo de manera correcta y no le vamos a dar el seguimiento adecuado. Otro error común que cometemos es considerar el factor o la falta de recursos como un riesgo. Si bien es cierto, claro que el no tener los recursos suficientes pues nos puede dificultar el logro de las metas y objetivos, ese básicamente podría ser un factor, no necesariamente un riesgo, porque al final de cuentas pues tenemos que cumplir con nuestras atribuciones o con lo que ya está normado con los recursos que tenemos, ¿verdad? No podemos decir porque no había dinero, yo ahora no hice esta facultad que tiene mi institución. Entonces es uno de los errores más comunes que cometemos, inmediatamente pensar en que un riesgo sería la falta de recursos humanos, materiales, financieros. Lo que les mencionaba ahorita, desvincular lo estratégico con lo operativo al no involucrar a todas las áreas de la dependencia y la aplicación incorrecta de la metodología al medir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de manera incorrecta.
Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda con el tema de administración de riesgos. Nos fuimos un poquito más rápido porque estamos ya un poquito pegados al tiempo de finalizar, pero además porque pues la matriz de riesgos pues es bastante larga y sería un poquito complicado que viéramos toda la explicación del llenado, pero si alguien tiene alguna duda también de lo que ya vimos en los talleres, con mucho gusto. Buenas tardes, Sergio Gloria, Fiscalía Anticorrupción del OIC. Más que duda, yo creo que sí sería importante modificar las normas de control interno. Y yo me voy en lo particular, en los riesgos de corrupción. Ahí en los riesgos de corrupción, el mismo manual dice que pues, son de uso indebido. Aquí sería importante modificar, hacer una propuesta para alinearlos a los tipos penales del Código Penal del Estado de Chihuahua, como una forma de prevención, porque sí está muy ambiguo, y sería importante modificar esta parte, y pues obviamente se pudiera también generar o transitar hacia un mapa de riesgos de corrupción, para poder generar una prevención dentro de los entes públicos. Muchas gracias por las aportaciones. Yo creo que siempre todas son útiles y todas sirven para continuar mejorando. Gracias. Aquí nada más para ya concluir. Pues en general el comité en el modelo estatal se conforma de 6 miembros con voz y voto. Pueden invitar a quien más requieran, especialistas en algún tema. Ahí nada más recomendaríamos que cuiden que cuando van a tratar otros asuntos que nada más son de votación o de interés de la institución, pues pudieran pedirle a algún invitado que se retirara, ¿no? En caso de que la relevancia o la importancia de lo que van a tratar lo ameritara. Finalmente, para ustedes como instituciones autónomas, entiendo que también podría funcionar la estructura de 6 miembros, que serían el presidente, que es el titular de la institución. En el caso del vocal ejecutivo, creo que ya lo comentábamos hace un momento, nosotros tenemos al órgano interno de control para asegurarnos que los acuerdos, que las actas se queden balanceadas pues en todo lo que se opinó y no se vaya nada más al lado de lo que la institución eligiera dejar plasmado, precisamente por el nivel de decisiones que se toman. En el caso de ustedes, como lo comentábamos, a lo mejor pudiera haber otra figura en ese sentido del vocal ejecutivo, pero sin dejar de tener al órgano interno de control con voz y voto, ¿no? Sería la recomendación. Por lo demás, pues son el área jurídica, el área de tecnología, el área de planeación o administración, cuando no concuerda alguno de ellos con el rol del coordinador de control interno, que también a veces suele suceder. También pueden ustedes a lo mejor visualizar a otro miembro de alta dirección, como en algún caso sería el secretario ejecutivo, no sé si todos lo tengan esa figura o no, a la que el titular atiende de manera directa y todas las áreas lo apoyan rápido, ¿no? Que sería la idea también de que el coordinador logre ese impacto o ese efecto en las instituciones, que sea alguien a quien le pueden hacer caso rápido porque el sistema es de todos, no es que él lo tenga que conformar, y que puedan resolver rápidamente también dudas y cuestiones o entregar información que es de relevancia para que la revise la alta dirección. Es un órgano colegiado, no es el que aprueba los programas ni las herramientas en nuestro caso, el que aprueba es el titular de la institución porque es el que se está haciendo responsable de su sistema. Sin embargo, es un comité al que hay que estar informando, como decíamos, pues 3 veces al año, ejecutivo, lo más ejecutivo posible, y las disposiciones nos marcan, al menos en nuestro caso, que la información que se va a ver en un comité se entregue previa. Aquí se marca que incluso 5 días antes hábiles. ¿Para qué? Para que las decisiones fluyan, ¿verdad? Para que no sea ahí estar repasando todo el detalle de información, incluso la información puede ser mucho más detallada la que se les entrega a los miembros y hacer una síntesis o algo más ejecutivo durante la sesión. Pueden hacer tantas sesiones extraordinarias como consideren o requieran. Lo importante es que se le dé seguimiento prácticamente a 2 partes, al desempeño de la institución y a estos avances de mejora y de riesgos y que se estén contrastando, ¿no? Porque no debemos olvidar que el cumplimiento pues es de los objetivos y las metas y que estas son herramientas de mejora y de gestión de riesgos o de administración de riesgos para lograr que esos grandes objetivos se logren. Me voy a brincar así rápido, prácticamente pues tiene también su mecanismo para operar el comité. Se hace un calendario de sesiones que regularmente se acuerda, en nuestro caso pues se acuerda
en la última sesión del año anterior para programar las 3. Nosotros recomendamos la programación que veíamos en la cronología, al menos en marzo, en julio y en noviembre o diciembre. Y tiene un orden del día, es un orden del día digamos que extenso porque son bastantes fracciones, pero están encaminadas a eso, a que se revise el desempeño de la institución y se contraste con lo que se logró de mejoras y de riesgos, dependiendo el momento de la sesión en la que se realiza. La convocatoria se recomienda pues que sea en conjunto, que siempre se revise cuándo va a ser y se pongan de acuerdo en general de la información, el coordinador de control interno y el órgano interno juntos, y lo validen con su presidente del COCODI antes de la reunión. La carpeta electrónica que hacemos referencia aquí es porque a nosotros nos ha resultado de gran utilidad en el sentido que comentábamos que no tenemos una automatización todavía en esta materia, para estar compartiendo con esos miembros y con el órgano interno la información a través del tiempo. La cédula de problemáticas es una herramienta que está establecida porque, sobre todo en cuestión de riesgos, pudiera ser que desde que hicimos el análisis o la identificación no hayamos visto algo y en cualquier momento con esa cédula se puede subir el tema. No es que sea el único mecanismo, también en una sesión hay asuntos generales o simplemente algún miembro pudiera decir que requiere o recomienda también poner un tema en la mesa, pero esa cédula lo que tiene de diferente pues o de específico es que nos ayuda a que si estamos viendo un riesgo, estamos viendo un problema de magnitud, lo monitoremos también desde el costo que va a tener, el costo económico, ¿sí? Es la única diferencia, se puede o no utilizar. Y finalmente se cierra con un acta de acuerdos para formalizar todo el proceso de esta revisión y de este seguimiento del sistema. Prácticamente, pues nosotros sí tenemos candaditos, como les comentaba, que el presidente solo por causas fortuitas o de fuerza mayor debería de faltar una sesión, porque es muy común en la mayoría de los comités que tenemos una suplencia. Sí se vale una suplencia del coordinador, pero nada más para nosotros fuerza mayor, y no se lo deseamos de verdad a nadie, es que esté desaparecido, que esté muy enfermo o que haya fallecido. ¿Por qué? Porque es, otra vez, de alto nivel, es ejecutivo, es muy importante pues las decisiones que se toman ahí, y entonces es para nosotros muy relevante que el titular no falte, es mejor que lo difiera, que lo reprograme, a que falte. Y el otro personaje que para nosotros no debe faltar en un comité para que sea válido es el órgano interno de control, ¿verdad? En este caso pues lo señalamos como vocal ejecutivo, pero la figura del órgano fiscalizador pues es el que no nos debería de faltar. Y pues muchas gracias, sabemos que tienen su autonomía y su propia manera de ver esto, pero con muchísimo gusto están nuestros datos de contacto. Lilian Chávez, Perla Morales. Sí, ¿hay alguna pregunta? Gracias. Yo quiero consultarles el tema en el comité, la integración, cómo la tienen ustedes del órgano interno de control como secretario ejecutivo con voz y voto. Nosotros lo habíamos considerado únicamente como invitado debido a que es quien evalúa, ¿no?, los trabajos de todo el sistema. ¿Qué tan operativo, qué tan conveniente es que sí tenga voto cuando le corresponde a su vez supervisar? Gracias, muy buena pregunta. Para nosotros sí sería de todas maneras importante el voto, porque si no los acuerdos formales en el acta no queda, o sea, va a quedar en recomendaciones no vinculantes de sus evaluaciones, porque esos son, recordemos que en este momento está con su cachucha preventiva, ¿sí? Entonces pues así como pues sí te invito y te escucho, pero yo manejo mi sistema yo solito, le va a faltar un poquito ese equilibrio. ¿Qué va a pasar? Si no lo escuchamos preventivamente, pues sigue teniendo su cachucha auditora o investigadora, ¿y qué va a hacer? Ok, pues entonces te audito, y ahora sí contéstame, y ahora sí solvéntame, ¿sí? O te escucho, no nos pusimos de acuerdo, te audité, no resolviste, y me brinco ahora investigo, ¿sí? ¿Por qué no se está resolviendo de fondo una problemática, un riesgo, una situación que te comprometiste o lo que sea, y que no se ha logrado cumplir? Sí, nosotros sí recomendamos que tenga voto, por lo mismo, porque es el único equilibrado pues que es fuera, ¿sí? Como un contrapeso. ¿Solo consideraría como juez y parte el que esté dentro de la toma de decisiones y además en la supervisión y evaluación?
No, porque en este caso es nuestro asesor y nuestro acompañador, por eso lo subimos a ese nivel, ¿sí? Gracias. De todas maneras, es contraparte en su cachucha auditora, ¿verdad? Eso es inevitable, pues porque su origen también es como órgano fiscalizado, pero sí lo consideramos útil y además, pues así lo marcan también las prácticas internacionales, ¿no? Precisamente es tratar a nivel internacional de dar un poquito esa vuelta de decir, si le gasto tanto en auditoría y siempre salgo casi con las mismas observaciones u otras peores, porque a lo mejor no me fui al fondo de mi problemática y me siguen auditando y señalando, hay que aprovechar a nivel mundial, es la tendencia, ese conocimiento para que me ayudes, asesórame, para no tener que estar cayendo en tantas auditorías. No que elimine el mecanismo de auditoría y de revisión necesarios y legales posibles, pero sí que me asesore y me acompañe desde antes para, digamos, para pegarle al fondo, al origen de la problemática, desde esa perspectiva. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias. Aquí le damos el micrófono al licenciado para cerrar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Al final del día, esta participación o esta exposición se hizo a solicitud de los propios organismos constitucionales autónomos, sobre todo a través de sus titulares de órganos internos de control. Así que para nosotros siempre es un gusto poder apoyar, poder acompañar, si bien es cierto la función pública pues dentro de sus alcances no abarca como tal los constitucionales autónomos. Sin embargo, eso no significa que no tengamos el interés de que todos puedan implementar sus sistemas de control interno, de que todos lo puedan hacer de la mejor manera posible y que nosotros que ya tenemos un rato, un camino ya recorrido en materia de control interno, pues podamos compartirles experiencias, casos de éxito o casos de fracaso, ¿no? Que también se han dado de ciertas cosas que se han implementado y que no han funcionado. Entonces, si nosotros podemos compartir esa experiencia para que ustedes puedan implementar con mayor eficiencia y rapidez sus sistemas de control interno, pues bienvenidos. Como ya lo dijeron mis compañeras, pues ahí estamos en la función pública. Quien guste, necesite acercarse, pues con toda confianza lo puede hacer y podemos pues hacer que esto sea posible para todos, ¿no? Dentro del sistema de las jornadas de integridad anticorrupción que empezaron la semana pasada y terminan la próxima semana, hay dos eventos muy importantes el día de mañana y el día de pasado mañana al que nos gustaría invitarlos para, si es el caso que quieren asistir. Mañana hay un conversatorio con varios expertos en temas de integridad y anticorrupción a las 10 de la mañana en el Salón Miguel Hidalgo del Palacio de Gobierno. ¿Perdón? No, ya, sí, va a ser en gobernadores. Es que nos han cambiado como 3 veces de lugar. Por eso en el Palacio de Gobierno y en la entrada les indican cuál es, pero todos están en el mismo piso. Sería ese conversatorio y el día viernes, no sé si hay aquí alguien de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vamos a firmar un convenio con ellos, pero adicionalmente o posteriormente al convenio vamos a tener vamos a publicar nuestra guía para prevenir el conflicto de intereses y los lineamientos que vamos a lanzar para la integración y funcionamiento de los comités de ética del Estado. 2 temas que pudieran ustedes también como constitucionales autónomos promover o implementar si es que no los tienen ya. Y también, como les dije hace un momento, lo que sea que cualquier herramienta normativa o de cualquier naturaleza que nosotros tengamos, con todo gusto las podemos compartir con ustedes para que las puedan implementar, ¿sí? Entonces, pues por nuestra parte sería todo. Les agradezco a todos su participación, su atención y el interés que tienen con este tema. Y pues bueno, espero verlos mañana y pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Javier Armando Mejía Jacobo y pues desde luego a nombre de la Secretaría de la Función Pública y del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua les agradecemos su asistencia. Asimismo, los invitamos, vamos a tomar una foto final general de todos para ver si se pueden acercarlo más adelante que se pueda, lo vamos a tomar en esta parte. Y bueno, también a nombre del Tribunal Estatal Electoral agradecemos que hayan asistido. Por su atención, muchas gracias y buen día.